Buenos días. Para Sendes es motivo de satisfacción haber incorporado en nuestro programa aniversario esta sesión. Y es motivo de satisfacción por dos razones. En primer lugar, porque es una manera de expresar el respeto que tenemos y la admiración, también debemos decir, de organizaciones de la sociedad civil en el país, que desde hace muchos años se han planteado también la necesidad de incorporar incluso el acervo investigativo que se produce en las universidades nacionales en función de las misiones que tienen esas organizaciones. Me refiero en este caso concreto a la ONG Una Ventana a la Libertad, que como decía, es una organización que ya tiene una larga data de presencia en el país, está próxima a cumplir 24 años. Y prácticamente la sesión de hoy podríamos decir que es una sesión que no es solo de Sendes, es una sesión de las dos organizaciones, del Sendes como institución académica, pero también de Una Ventana a la Libertad. El formato de esta sesión es un tanto distinto a las anteriores. Fíjense ustedes que no hablamos de conferencia, hablamos de un conversatorio, porque lo que queremos es que sea lo más flexible posible y que tanto Carlos como Magali eh, nos presenten esta temática que es de palpitante actualidad en el país. Y sobre todo, con la acotación en particular que tiene el enfoque de género con el cual se está trabajando este problema. Entonces, sin otro elemento adicional, voy a presentar en primer lugar a Carlos, que va a iniciar la sesión, ¿no? Eh, Señalando que Carlos es abogado, es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santa María, pero su carrera académica ha seguido en otras universidades, en el caso concreto de la Universidad Central de Venezuela. Y lo más importante en esta sesión a destacar es el rol fundamental que tiene en la conformación de una ventana a la libertad que prácticamente eh, desde sus inicios tiene un nombre y apellido, que efectivamente que es Carlos, ¿no? Y su contribución ha sido fundamental en este proceso. Entonces, le doy la palabra a Carlos para que inicie la sesión. Adelante, Carlos. Sí, buenos días. Yo quiero en primer lugar agradecer la invitación. Es un honor para mí estar en este conversatorio en la celebración de los 60 años del CENDES y bueno, y felicitar a todos los integrantes del CENDES por todos estos años de trabajo y de aportes al país y a Venezuela. Mira, yo quería hablar primero de Una Ventana a la Libertad. Una Ventana a la Libertad es una organización que, como ya tú dijiste, nació hace 24 años, este, y que se dedica de manera específica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad, independientemente de las razones por las que estén privadas de libertad. O sea, nosotros en Venezuela hay en la actualidad un aproximado de 110.000 presos, aunque sabemos que no hay en Venezuela cifras oficiales desde hace mucho tiempo, pero bueno, nuestro trabajo nos ha llevado más o menos a tener esos datos. Hay un aproximado de 110.000 presos, de los cuales como 65.000 están en centros de detención preventiva o calabozos policiales, y el restante está en las cárceles tradicionales que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Una Ventana en la Libertad, desde su fundación, se ha dedicado a dar apoyo a los presos, a sus familiares, bueno, el ser la voz de los que no tienen voz, ¿no? El llevar las denuncias que ellos nos dan de situaciones que se presentan dentro de las cárceles o de los centros de detención preventiva, bueno, hacerlas públicas y llevarlas en muchos casos a instancias internacionales. Yo quería, como primer punto, aclarar que las personas que están privadas de libertad, que están presas, tienen derechos humanos. Se tiende a creer, el imaginario de la gente es que los presos no tienen derecho porque, bueno, porque son delincuentes, porque han cometido un delito, porque mataron a alguien X. Pero ellos también tienen derechos y si bien es cierto que tienen que cumplir una pena dentro de una cárcel, en estas cárceles donde estén o en estos lugares donde ellos estén, tienen que respetárseles sus derechos. O sea, nosotros nunca hemos hablado de que no, los presos tienen que estar en la calle o que hay que soltarlos. O sea, si tú cometiste un delito, tú tienes que responder bueno, tienes que pagar la pena que se te ha impuesto, pero pagarla en condiciones humanas y donde se respeten los derechos humanos. Actualmente el sistema penitenciario venezolano, yo me atrevo a decir que está viviendo la peor etapa de toda su historia. Y esto es como que mucho decir porque el sistema penitenciario venezolano siempre ha sido muy malo. O sea, ahí tenemos que recordar hace muchos años cuando se implosionó el retén de Katia porque el presidente Caldera pretendió, no sé, hacer como una especie de exorcismo y que con la implosión del retén de Katia iban a terminarse los problemas penitenciarios, pero no ha sido así. En aquel momento, que es cuando que en esos años es que nace una ventana de la libertad, bueno, nace precisamente para dar atención a esta población. En ese momento, en 1997, las organizaciones no gubernamentales que habían en el país eran muy pocas. Nosotros fuimos la primera organización que se crea con el objetivo específico de defender derechos humanos de personas que están privadas de libertad. Y bueno, así ha sido un trabajo arduo, es un trabajo difícil porque el tema de los y las privadas de libertad no es un tema precisamente que le apasione a la gente. O sea, cuando tú hablas de presos, en los últimos años, por la misma situación del país, la gente solo piensa en el tema de los presos políticos, que también tienen derechos y que están privados de libertad injustamente. Y yo siempre he dicho que la única diferencia que hay entre los presos comunes y los presos políticos es que los presos comunes cometieron un delito y sí, los presos comunes cometieron un delito y los presos políticos, bueno, están ahí por el simple hecho de pensar diferentes y buscar otras cosas. Ellos no han cometido un delito, aunque tienen que vivir las mismas vicisitudes y carencias que viven todos los demás presos de Venezuela. La situación en Venezuela es muy grave y
En primer lugar es porque, y es el tema, creo que es el tema principal de este conversatorio, que los calabozos policiales o centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela. Los centros de detención preventiva o calabozos policiales son espacios donde los reclusos deberían estar nada más que por un lapso de 48 horas. El, el, el delincuente es aprendido por un cuerpo policial, llevado a sus calabozos y en las 48 horas siguientes debe ser presentado en un tribunal y en esa presentación el tribunal debería ordenar su traslado a una cárcel común. Por lo tanto, los calabozos policiales, bueno, no reúnen ningún tipo de requisito para tener a presos allá adentro de manera permanente, que es el problema que está pasando hoy en día. En primer lugar, bueno, primero, no tienen condiciones pues, para nada porque son, como ya dije, muy pequeños, pero no te pueden suministrar servicios básicos como el de la alimentación porque no tienen comedor. Entonces, la familia es la que tiene que llevar la comida diariamente. No hay atención médica. Los policías no están preparados para atender, para, para hacer el trabajo de custodia de presos. Y esto afecta en dos cosas. Primero, en los malos tratos que le dan a los reclusos y en segundo lugar, que tenemos a un buen número de policías de Venezuela en los calabozos, en sus centros de trabajo, cuidando a los presos que están en sus calabozos, en vez de estar en la calle cuidando a la ciudadanía. O sea que este es un problema que nos afecta no solamente a los presos y a su familia, afecta también al colectivo, porque, bueno, porque no hay condiciones, la, la policía debería estar en la calle cuidándonos a nosotros y no en estos lugares cuidando presos. Ahora, un poco la historia de por qué los centros de detención preventiva se convirtieron en las nuevas cárceles de Venezuela, este, a raíz de la creación del Ministerio Penitenciario y del nombramiento de la señora Iris Varela como ministra para el servicio penitenciario, ella envió una circular a todos las cárceles que dependían del Ministerio Penitenciario, donde prohibía el ingreso eh, de nuevos reclusos que vinieran de donde viniera, si vinieran de cuerpos policiales, sean enviados por jueces, quien sea que los envíe, si el ministerio, para no decir ella, no autorizaba este ingreso. Bueno, esto ocasionó que los policías, ante la imposibilidad de, de llevarlos a las cárceles, que es donde deberían de estar, bueno, lo fueron almacenando en en estos centros y bueno, esto ha sido verdaderamente una catástrofe porque, bueno, insisto, primero porque no reúnen los sitios, las condiciones para tener a presos por mayor tiempo de 48 horas, porque no hay no solo la alimentación y el servicio médico, no hay tampoco servicio de agua, las instalaciones son muy pequeñas, en un salón donde deberían caber tal vez 10 personas, hay 100 personas. Nosotros tenemos
cifras en los centros de detención preventiva que nosotros monitoreamos de más de un 300% de hacinamiento. Yo puedo contar muchas historias de lo grave que se vive en estos sitios. Por citarles una, no todos los presos pueden acostarse al mismo tiempo porque no hay espacio para todos en el piso. Tampoco tienen cama, ¿no? O sea, pero en el piso. Entonces tienen que turnarse unos y otros. Mientras unos están parados, otros están acostados y así va, así es la dinámica. Esta situación de falta de que no les dan comida, si no se las llevan los familiares y todo, ha hecho que uno de los problemas, o tal vez, bueno, yo creo que hay tres graves problemas, pero los más graves es que la desnutrición y las enfermedades, entre ellas, en primer lugar, la tuberculosis, se han convertido en la gran pandemia de los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela. Anteriormente, los presos de Venezuela se morían o fallecían en su gran mayoría por enfrentamientos entre bandas, por asumir el control de espacios, de cárceles y todo esto. Hoy en día no, hoy en día los presos de Venezuela se mueren por desnutrición o por enfermedades. Repito, nuevamente la tuberculosis es la número uno. Hay otras enfermedades más, pero la tuberculosis es la verdadera pandemia que hay en las cárceles venezolanas. Y bueno, lo más grave de esto es que no son tratados ni son atendidos. Y bueno, esto ocasiona la muerte de muchos y enfermedades graves en otros. Yo creo que yo puedo decir que diariamente se está muriendo, o por lo menos interdiario, se está muriendo un preso en Venezuela por desnutrición o por tuberculosis. Y esto es una situación verdaderamente grave, a la cual, bueno, no se le ha puesto, no se le ha puesto la atención debida, aunque hay que reconocer, y nosotros esto lo hemos tomado como, bueno, como un triunfo del trabajo de una ventana de la libertad, que recientemente Nicolás Maduro creó una comisión de emergencia judicial sí, de emergencia, creo que se llamaba, o de revolución judicial o de emergencia judicial, con el fin de atender la situación de los centros de detención preventiva. De hecho, dio un plazo, eso fue el 21 de junio de este año, y dio un plazo de 60 días para que se cerraran los centros de detención preventiva, cosa que fue imposible de hacer, pero nos parece importante que el Estado venezolano o el régimen de Nicolás Maduro haya reconocido que esta situación que se vive y que una ventana de la libertad ha denunciado desde nosotros tenemos en este trabajo específico de monitorear los centros de detención preventiva de Venezuela, entre otros trabajos que hacemos. Tenemos ya 5 años con, con un trabajo riguroso. Tenemos investigadores en todos los estados del país, una unidad de investigación muy fuerte, muy organizada, que la dirige la profesora Magali Higgins, que es la que va a hablar después de mí, la que va a echar el cuento completo con cifras y con datos y con todo, porque eso es lo que ella ha llevado. Y bueno, y aprovecho que Magali viene
del CENDES para decir que para una ventana en la libertad ha sido verdaderamente importante el tenerla a ella en nuestro equipo. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá para darle el espacio a Magali y bueno, después creo que habrá algún ciclo de preguntas y respuestas. Efectivamente, Carlos, muchas gracias por el inicio de este conversatorio. Y antes de darle la palabra a Magali, quiero señalar que Magali es licenciada en Psicología Social de nuestra Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, pero además es magíster en Administración de Justicia Criminal de la Universidad del Estado de California, Sacramento. Es doctora en Estudios del Desarrollo de CENDES y es investigadora del área de desarrollo sociopolítico de CENDES, siendo su temática de investigación género, violencia y construcción de ciudadanía. Es a su vez también fundadora del programa de atención a víctimas de violación y de violencia de género de ABESA. Es integrante del área de derechos políticos del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres y es coordinadora, como lo dijo Carlos, de investigación de Una Ventana a la Libertad. Así que, Magali, tienes el derecho de palabra. Bueno, buenos días, gracias a todos. Es un verdadero honor estar aquí. Primero quiero agradecerle a Carlos Walter que me presionó lo suficiente para que estuviéramos hoy aquí. Con este tema que es tan invisible, con este tema que a la gente le cuesta tanto ver y que rechaza generalmente todo lo que tenga que ver con delitos y delincuentes. Yo voy a abrir la presentación. ¿La pueden ver? Sí, profe. Pregunto. ¿Ah? Sí, profe. Ah, ok. Eso era lo más importante, que me dijeran que la pueden ver. Porque si no, yo misma me confundo. Una de las cosas quizás más interesantes de toda esta experiencia en Una Ventana a la Libertad es que las muy repetidas palabras de mi primer profesor en criminología y tutor durante muchos años e inspiración hasta el día de hoy, Carlos Villalba, abogado de la República, que afirmaba: la impunidad es estímulo. Esa frase me ha acompañado siempre y me ha acompañado en mi trabajo en Una Ventana a la Libertad, porque precisamente la impunidad desde una perspectiva criminológica es la única política exitosa que ha tenido durante los últimos 21 años en Venezuela el gobierno en relación con la problemática de la inseguridad y de la violencia. Cuando lo presionan mucho, entonces manda a la FAES a matar gente. Pero realmente hay que estar claros en que esta dinámica de impunidad es estímulo. La vamos a ver al final de esta presentación dicha en palabras de una persona ilustre que falleció hace unos años, que fue Nelson Mandela. Cuando hablamos de calabozos como si estuviéramos hablando de celdas. Las celdas pueden ser terribles, pero desde siglos atrás, desde el siglo XVII, el calabozo era un lugar para aislamiento, el calabozo era un lugar para incomunicar a una persona, y de ahí pasó
esta concepción a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia. En nuestro país, los calabozos son celdas muy pequeñas, 5x5, 6x6, que albergan hasta 40 detenidos, 35 detenidos, que producen lo que Carlos señaló. Yo me acuesto en el suelo, el otro se acuesta entre mis piernas, los otros están parados al lado mío, y así hacemos turnos para dormir. Los que en otros calabozos más pequeños no pueden hacer turnos, sufren de lo que llaman pie de elefante, es decir, tanto tiempo parado de día y de noche, por más que se turne, genera problemas concretos de salud. Ya Carlos nos explicó la clave de todo este problema. 48 horas, según el debido proceso, es el tiempo que deben estar en calabozo. Es decir, son sitios de tránsito. Es decir, son la puerta de entrada al sistema. Pero no son sitios de permanencia o espacio, por eso no tienen servicios, por eso la alimentación no la cubren, pero la situación es mucho más grave, por eso el sistema sanitario no está adaptado a tener tanta gente y se convierte en uno de los principales factores de enfermedad dentro del calabozo. En nuestro país están adscritos a la Policía Nacional Bolivariana, al famoso CICPC, a las policías municipales, la Guardia Nacional, es decir, militares, hay algunos cuantos, y están extendidos a lo largo y ancho del país. No son cárceles y no son prisiones, formalmente hablando. En la práctica son las nuevas cárceles venezolanas. Tratándose de CENDES, Centro de Estudios de Desarrollo, una de las cosas que quiero enfatizar es que en nuestro país no existe una política pública en relación con las personas detenidas, ya sean mujeres u hombres. No la hay. A nivel nacional hay 3 o 4 cositas que se hacen igual, pero no porque haya una política que diseñada pueda cubrir las demandas, necesidades y el debido proceso de las personas que están detenidas dentro de esos calabozos. Lamentablemente, esto lo tenemos que ver como problema de violencia de Estado, porque los derechos humanos de las personas detenidas, sean por el motivo que sean, son compromisos de Estado. Es el único que tiene el deber de garantizar los derechos humanos de las personas detenidas y de las personas que están en un ejército, en cualquier sitio cerrado en donde viven. En nuestro país solo hay improvisaciones. Es decir, es la cultura política del como vaya viniendo, vamos viendo. Y últimamente también la presión internacional ha facilitado la toma de decisiones. En este país no hay estadísticas. Si bien desde el año 2005 no hay estadísticas oficiales, en términos de justicia, las cosas se mueven un poquito peor. O sea, si aparece un día el fiscal dando una información que ha recibido no sé cuántas denuncias y ha procesado tantos, etcétera, no aparece el dato. Él lo dice, pero no aparecen los datos disponibles de una manera rigurosa, como hacía el Instituto Nacional de Estadística hace más de 25 años. Voy a poner un punto.
Aquí hay un problema de estigma, aquí hay un problema de que los pobres son malos. Y los pobres, los que vienen de los sectores populares, son los que llenan los calabozos, los centros de detención preventiva. A ellos se suman los detenidos por protestas políticas, los estudiantes que han estado detenidos en los datos de los años 18 y 19 fluctuaron muchísimo por las detenciones en las protestas. Hay gente que está detenida, no se sabe por qué, no hay flagrancia, es decir, nadie lo vio haciendo y lo agarraron, pero están detenidos. Recordando las viejas escuelas de criminología, en Venezuela solo se detienen personas de los sectores populares. Esto es una marca cultural. El que tiene es bueno, el que no tiene, para conseguir lo que le falta, es malo. Porque roba, mata, hurta. Sin embargo, los corruptos que matan más gente que los homicidas, porque la gente que se robó los dineros públicos del sistema de salud de los hospitales ha generado más muertes que todos los homicidas en Venezuela. También deberían estar cumpliendo penas por lo que han hecho, ya sean políticos o los llamados delincuentes de cuello blanco, empresarios, personajes muy bien ubicados en la sociedad. Y esto es muy importante seguirlo diciendo. ¿Por qué? Porque la cultura en la cual hemos crecido, vivido y seguirán creciendo y viviendo por mucho tiempo los venezolanos y las venezolanas, marca a la gente de los sectores populares. La diferencia real está en que nosotros, los que estamos aquí hoy compartiendo este espacio, a la hora de hacer una escogencia de proyecto de vida, pudimos escoger entre blanco y negro con una gama de grises. Yo escogí ser psicóloga y siempre pensé que iba a trabajar en las cárceles. Eso me interesaba, y con prostitutas. Es decir, mi tendencia a lo social siempre estuvo ahí. Pero hay muchas personas, no todas, muchas personas, que no pueden escoger sino entre blanco y negro. O sigo pasando hambre, o sigo pasando trabajo, o sigo haciéndole caso a los que dicen que me debo portar bien, aunque me muera de hambre, aunque nadie me respete, aunque me vean con malos ojos. O puedo escoger ser malo. Además, nadie se va a enterar. Ese es uno de los riesgos que están corriendo nuestros chicos. Y cada vez más nuestras chicas. Porque como impunidad es estímulo, y nosotros vivimos en un momento de mucha violencia política, de mucha violencia discursiva, sobre todo desde las fuentes del poder, vivimos en un momento en donde la corrupción fluye como los dólares. Vivimos en un momento en donde la inseguridad es la hermana que nos acompaña día y noche. Fue en una época la primera causa de migración de este país. Hoy en día es segunda o tercera porque el hambre de la crisis humanitaria que atravesamos, de ese contexto en donde se da toda esta problemática y que no me voy a poner a desarrollar ahora porque no terminaríamos nunca, ha hecho que 6 millones de venezolanos y venezolanas se hayan ido. La
socialización diferencial que sufrimos hombres y mujeres, los hombres no lloran y te dan un golpe a tu más duro, y las mujeres que chantajeamos emocionalmente, pero no podemos usar violencia, se expresa en la cultura y en la vida cotidiana de los seres humanos, y nosotros lo vemos en nuestros datos. El 92% de las personas detenidas por múltiples causas, que no vienen en este momento al caso, son hombres y hombres jóvenes, entre 18, 35, 40 años. Solo el 8% son mujeres, y eso ha sido un incremento. Eso no es algo gratuito. Puedo decir, por ejemplo, que hace como unos 12 años, o 10, más o menos, hubo en la parroquia El Valle de Caracas una banda de mujeres que perseguía violadores. También hubo en el estado de Trujillo una banda de mujeres que robaban carros, los llevaban a la montaña, se desvalijaban y luego tenían a otras que se ocupaban de venderlos. Pero esas dos bandas, que no he vuelto a saber de ellas, no sabemos nada de ese tipo de sucesos, no representan sino un número muy pequeño al lado de las cantidades de bandas de hombres que existen en el país, particularmente en Venezuela. Y bueno, recordemos el hockey, recordemos las zonas de paz, etcétera, etcétera. Se convierte, sobre todo las zonas de paz y las bandas, se convierten en escuelas del delito. Y eso es también muy importante, porque están controlando comunidades, están siendo el éxito, porque ni siquiera el gobierno puede entrar con sus policías. Eso significa que ellos son los que dan el ejemplo. Y ellos son la fuente de poder que estimula el yo quiero ser como sucedió una película de hace muchos años que firmaron con Oscar Pérez. No lo traigo a colisión por todo lo posterior, sino porque la antigua PTJ hizo una película en algunos barrios de Caracas y él estuvo entre el grupo de acciones especiales que filmaron, y yo vi la entrevista por radio. En ese momento, él decía que un niño de 10 años que estaba sentado en las afueras de 3 de la mañana, en la calle, sentadito, viendo lo que estaban haciendo, él se le acercó y le preguntó: ¿tú qué haces aquí a las 3 de la mañana? ¿Por qué no estás en tu casa? ¿Con quién? Con tu mamá. Nadie habla del papá, sino con tu mamá. Y el niño le dijo que su mamá estaba trabajando porque era enfermera y él había oído que ellos estaban allá afuera y había salido a ver qué hacían. Y él le preguntó: ¿y tú qué quieres ser? En medio de la conversación, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Él le contestó: yo quiero ser el jefe de la banda que en este momento no era el PRAN, pero que hoy llamamos PRAN. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque es muy fácil, por miedo, por inseguridad, porque no nos sentimos seguros con las políticas que no existen, que le señalemos a la gente con el dedo y digamos: ese es malo o ese es malo. Y de ahí cualquiera puede llegar a un centro de detención preventiva. ¿Qué hacemos? Que es lo más importante, en lo cual yo participo dentro de una ventana a la libertad. Hacemos 2 veces al año una medición que llamamos monitoreo, en la cual se recoge información de un extremo larga. Todos los investigadores la recogen y la mandan en un sistema de matrices
Un sistema de matrices en donde se registra salud, todas las condiciones de vida sanitaria, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Quién lleva la comida? ¿Quién da los alimentos? ¿Quién lleva los medicamentos? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Etcétera. Una recopilación de información sobre la infraestructura de los centros de detención preventiva, que cada día es peor. Y luego una información sobre los sucesos que se dan dentro de los calabozos, ya sean entre detenidos, ya sean detenidos y custodios, que como decía Carlos, no están entrenados para eso, y de alguna manera nos vinculamos con toda la dinámica de las fugas, etcétera, dentro del CDP. En este momento, nosotros en Una Ventana a la Libertad tenemos ya un equipo de investigación en todos los estados que ha sido progresivo alcanzar ese número de investigadores. Básicamente son periodistas que son unos expertos en buscar fuentes de información, ya sean familiares, ya sean custodios, ya sean abogados, etcétera, de los que están detenidos y las que están detenidas. Esto nos permite, además, que el equipo de investigación realice una observación diaria que se transmite como un alerta. Estos alertas de todos los días, es raro el día que no hay un alerta. Trae la información específica que se les brinde jornadas de salud, etc. Eso es muy importante porque es una vía de garantizar, además de las 2 investigaciones formales que hacemos al año, de garantizar la información diaria. Y esto nos permite dar información tanto de los centros de detención preventiva como de las prisiones. Nosotros no trabajamos con prisiones, pero en los alertas, como son información diaria, cuando hay cualquier problema o realidad que afecta una prisión, la incorporamos y la trabajamos en nuestros informes. El hecho de que no haya políticas públicas coherentes está íntimamente ligado con uno de los problemas más graves de los centros de detención preventiva, que es el hacinamiento. Lo analizamos de primero por la siguiente razón. Él no es causa, pero está íntimamente ligado a toda la problemática que se da en los espacios de salud, alimentación de las personas detenidas. Aquí hay unos números que no veo porque estoy con la... Pero bueno, yo hice un primer acercamiento con los últimos 3 años. Es difícil poder tener un dato constante, porque el número de investigadores ha ido creciendo progresivamente en este proyecto que tiene 5 años, 6 ahora. Sí, va a cumplir 6. Esto significa que se amplía el número de centros de detención preventiva que se pueden cubrir. Sabemos que aproximadamente hay 500 o algo así centros de detención preventiva en todo el país. Nosotros
vamos viendo cómo cubrimos de una manera, perdónenme, cada vez más centros de detención preventiva. Por ejemplo, en el 2019 teníamos 238 centros de detención preventiva cubiertos en nuestra investigación. En el 2020 llegamos a 273, ya por encima del aproximado total de centros, de la mitad del aproximado total de centros de detención preventiva. Y este año, para el mes de octubre, hemos hecho la última medición de la que podemos hablar. Tenemos 302 centros de detención preventiva evaluados. Esto afecta, claro, el dato. Entonces, hay mayor número de detenidos por las dos razones, porque hay más detenidos y porque hay más centros de detención que fueron medidos. Yo quiero que observen bien lo que sucede con el total del 2019, 20 y 21. Hay una curva ascendente del 19 al 20 que baja en el 21. Esto tiene explicaciones que se las verán más adelante. Lo interesante aquí es que vean cómo ha ido subiendo el número de mujeres detenidas, llegando a 8.8%, y el número de hombres detenidos ha ido bajando. Lo que sí está claro es que independientemente de que sean hombres o mujeres, el nivel de hacinamiento es realmente grande. En los datos de abajo vemos que 76, 89, porque 183 de 238 tenían hacinamiento. Y esto es un hacinamiento de 300% su capacidad de atención. Y esto es grave. Esto es muy grave. En el año ya Carlos lo había, yo lo traigo ahora como una evidencia de la no existencia de políticas públicas en relación con las personas detenidas o presas. La famosa decisión de la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en el 3 de agosto del 2011, sobre el cual Una Ventana en la Libertad hizo su informe muy extensivo en su página web, lo pueden ver. Ordenó a los centros de detención preventiva no movilizar más detenidos, que no deben estar más de 48 horas en un centro de detención preventiva, porque fue suspendido y por lo tanto los centros penitenciarios internados judiciales no deberían aceptar a partir de ese momento ninguna transferencia de detenidos. Solo ella lo podía decir. Eso fue una política pública. Eso fue parte de un paquete organizado en donde las instancias iban a participar de una manera coherente, con metas y resultados claros. No. Esta fue una de las grandes medidas que tomó Iris Varela, muy recién nombrada ministra. Así que hubo un malestar dentro de las personas que trabajan dentro de los centros de detención preventiva y tuvieron una visión importante. Vieron lo que venía.
Lo que venía era un sistema penitenciario paralelo que ninguna autoridad iba a asumir. Y eso fue lo que pasó. Por eso en UBAL decimos las nuevas cárceles del siglo XXI. Ahí está, cómo las montaron. ¿Quiénes las montaron? Antes los calabozos eran feos, eran malos, no eran la maravilla del mundo. Pero esta acción fue efectista para tratar de hacer ver que los centros penitenciarios estarían funcionando bien. ¿Qué pasó? La ministra ofreció construir 24 nuevas cárceles, cerró algunas, hicieron una remodelación, no sé de qué nivel, a lo mejor superficial, a lo mejor profunda, a otras, pero no construyó nada. ¿Qué pasó? Generó un crecimiento acelerado del hacinamiento en los centros de detención preventiva, en donde está todo el mundo revuelto. En algunos de ellos, las mujeres están en las oficinas durante el día y duermen en los baños y en las oficinas de los centros de detención. Es que no son seres humanos. De alguna manera, el Estado venezolano les está diciendo, no lo son. Alerta con eso. Alerta con eso, porque no hay una persona que no sea un ser humano en este mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Se generan protestas, dada la calidad de vida. Se generan protestas porque hay un mezclote, y me disculpan que hable tan coloquialmente en un acto académico, pero yo creo que eso es lo importante de poder traducir el conocimiento en expresiones que todo el mundo pueda entender, independientemente de su nivel educativo. Es que están los sanos con los enfermos. Por eso es muy fácil que se contamine la escabiosis o sarna, las enfermedades respiratorias. Se genera violencia entre los detenidos y las detenidas. Hay muertos por violencia entre ellos, hay motines. Y todo eso se debe a que esos espacios no están destinados a mantener gente por más de 48 horas adentro. Muchos de ellos a veces pasan muchos meses y hasta años sin haber sido presentados en la primera audiencia, que supuestamente se hace en 48 horas. Sabemos que hay detenidos que tienen más de 3, 4 años y algunos detenidos que han cumplido su pena dentro de los calabozos. Y una manera muy peligrosa de contaminación de enfermedades, pero también de aprendizaje delictivo. ¿Por qué? Cuando yo estudiaba en la escuela de psicología, y no me pregunten cuántos años han pasado, hablábamos de que las cárceles eran las universidades del delito. No hay separación entre detenidos de diferentes causas, sobre todo los que llegan por protesta y los que están por homicidio, por ejemplo. Unos datos adicionales sobre el hacinamiento. La cantidad ya se los señalé, la cantidad de hacinamiento de centros de detención preventiva cuya capacidad real estaba superada en más del 200% y en algunos casos 300%. Hay una información importante. Para el mes de octubre de este 2021
vemos cómo se redujo el número de personas detenidas y bajó al 155.3 el hacinamiento. No es que se eliminó el hacinamiento, se bajó a la mitad. Esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Por una segunda medida improvisada, que es la otra cara de la moneda que quería presentar, que no fue una política pública, que no está planificada de tal manera que tenga claridad en lo que se va a hacer, quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo van a articular esas necesidades que traen las personas detenidas para atención fuera al salir, que fue una medida improvisada del presidente de la República, que presentó el 21 de junio al Consejo de Estado y que llamó la creación de la Comisión para la Revolución Judicial, rimbombantemente, pero que formalmente se llamó la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. Aquí tenemos una imagen de las causas por las cuales la gente está detenida. Ustedes la pueden ver. Homicidios, tenencia y distribución de drogas tienen el mismo nivel en el año 2021. Lo interesante aquí es que por primera vez los delitos de violencia de género y abuso infantil entran en las 6 primeras categorías. Normalmente trabajamos con 5, pero la diferencia entre extorsiones y abuso infantil es muy clara. Por primera vez en los registros de los monitoreos encontramos que la violencia de género y el abuso infantil aparecen en los primeros delitos. Y aquí tenemos una cosa muy importante. ¿Cuál es la pareja? ¿Cuál es la familia que convive 24 horas al día normalmente? Ninguna. Pero llegó la pandemia del COVID. Desde el 13 de marzo del 2020 fue decretada la cuarentena y el encierro. Esto generó un incremento de violencia de género, no solamente verbal, psicológica, doméstica en general, sino que llegó hasta los feminicidios. Hay más de 200 y tantos feminicidios solo en el 2021. Es decir, es coherente que estos dos delitos hayan ingresado. ¿Por qué? Bueno, porque la agresión contra los niños, no, déjame quieta, no me fastidies más, tanto de la madre como del padre, las personas que los cuiden. Y no nos olvidemos que de los 6 millones de migrantes, 5 millones de migrantes, hoy en día muchos niños están en manos de los abuelos o de una abuela, que es por lo general lo que está sucediendo. Y esos niños están mucho en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Esos niños son violentados. Tanto pueden ser violentados en el hogar como pueden ser violentados en la calle. Y esto es importante, es una observación muy nueva, muy reciente en nuestro trabajo de investigación que me pareció relevante hacer visible. Entonces la pregunta es, ¿por qué se redujo el hacinamiento a finales de este año? Bueno, simplemente la Comisión para la Reforma del Poder Judicial en Venezuela, presidida por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la diputada Cilia Flores y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Esa fue la estructura original.
Esta comisión tenía 60 días, como mencionó Carlos, para resolver el problema del hacinamiento. ¿Okay? El equipo en cada estado, que se fue conformando hasta finales de junio, principios de julio, estaba encabezado por un diputado de la Asamblea Nacional, y nos encontramos que en diferentes estados habían diputados encabezando esta comisión que no siquiera eran abogados. Hubo un estado, que no recuerdo ahorita o no lo puedo mencionar, en donde en una evaluación cualitativa que voy a reconocer, los investigadores elaboran con mucho esfuerzo para que tengamos la información cotidiana y la verbalización de lo que le dice la familia, de lo que les dicen los abogados. En un estado, la diputada era agrónoma y encabezaba la comisión para la reforma del Poder Judicial. Entonces sí hubo un alto porcentaje de liberados. Aparte de que cuando se estaba a lo mejor pensando hacer ya esto, ya los centros de detención preventiva estaban tratando de sacar gente en lo que llamaban Operación Cayapa. Los centros son operativos. Pero la comisión liberó a 8.537 detenidos, 8.492 hombres y 45 mujeres. Y trasladó, de orden de traslado, a 1988 a cárceles, prisiones, 1918 hombres y 70 mujeres. Esto fue lo que hizo que a mediados de este año tuviéramos 25.201 detenidos cuando comenzó la famosa Comisión para la Reforma Judicial. En total, es cierto, disminuyó de una manera visible el hacinamiento, pero solo con 41.8%. Todavía continúan los 60 días, parece que no terminarán, pero aún continúan haciendo algunas actividades. Podemos hacer una hipótesis. Por no ser una política coherente, organizada y bien planificada, podemos esperar que en los próximos meses, el año entrante, se empiecen a llenar nuevamente todos estos cupos que fueron liberados. Mejor dicho, cupos no, porque eran eran casos más allá de la capacidad, pero es muy probable que esta situación de hacinamiento se siga manteniendo progresivamente en los próximos meses. Ya sabemos que hay 32 liberados que de una u otra manera han sido agredidos. Algunos dicen que porque ya reincidieron, lo cual es factible en algunos casos, pero otros casos simple y llanamente porque tienen en la cara escrito en el rostro y la comunidad sabe que vienen de un centro de detención. Tenemos textos que nos han enviado nuestros investigadores en donde hay detenidos liberados. Hay uno, cierto, profesional universitario que se está mudando hacia otro pueblo, hacia otra ciudad de su estado, porque él estuvo detenido en un centro de detención preventiva por haber intervenido en liberar a otra persona o algo así. Y la gente en la comunidad no lo quiere ver y lo tienen amenazado. Entonces quiere ir hacia otra ciudad. Entonces, aquí volvemos a ver cómo la gente tiene que sobrevivir en la crisis humanitaria venezolana.
Esto es muy importante. Esta crisis humanitaria que es muy compleja, no hay un espacio de la vida cotidiana que no esté afectado. Se profundiza cada día más y estamos enfrentándonos a una situación en la cual sobrevive o mueres. Esto es muy grave. Los índices de desnutrición son muy feos. Mi síntesis: los problemas sociales no se resuelven con medidas improvisadas. Eso lo saben muy bien los investigadores del CENTE. Esto lo saben muy bien los investigadores de Una Ventana a la Libertad. Y la violencia público-privada, las FAES, yendo a los barrios a matar gente sin son ni ton, son problemas que no se resuelven porque no han tenido respuesta. Pero la FAES no va a la cárcel. Tienen que ser los casos excepcionales. Y aquí vemos entonces cómo se expresa la presión internacional de Naciones Unidas, de la famosa Comisión de Verificación de los Hechos, que en un artículo dice muy claro que lo que están viviendo los presos políticos no es exclusivo de los presos políticos. Yo diría lo que están viviendo los presos políticos proviene de un muy buen entrenamiento que tienen todos los que están trabajando allí. Y muchos de ellos han pasado por centros de detención preventiva, por ejemplo, Boleíta, que era la antigua sede de la Policía Metropolitana, inmenso, o el Coliseo, que también es nuevo y bien grande. Esto es una expresión de algo que tenemos que tener muy claro. Hay una cosa que se llama legalmente debido proceso. El no cumplimiento del debido proceso es una violación de los derechos humanos de todas las personas detenidas, sean hombres, mujeres, estén en los centros de detención preventiva o estén en la cárcel. Y de este tema lo quiero finalizar con esta información sobre el debido proceso. Esta es una información que no siempre manejan los familiares, que no siempre manejan los mismos custodios que acceden cada vez menos a darle información a los investigadores. ¿Cuántos están sentenciados y cuántos están procesados dentro de los CDP? Vean los dos datos. En el primer semestre, antes de las acciones contra el hacinamiento, habían 6.3 sentenciados. No tenían absolutamente nada que hacer ahí. En los CDP no se cubre sentencia. Y habían 15.9 procesados. Es decir, más adelante, más atrás, pero en medio del proceso. Esto es grave. Hablando de este 22% que pudimos identificar su condición. Pero en el segundo semestre, los sentenciados bajaron a un 5.6, o sea, muy poco, y los procesados subieron a 17.1. Esto es un indicador de falta de políticas públicas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo comienza el proceso de las personas que ingresan a un CDP, sea cual sea la causa de ingreso. Aunque legalmente no pueden estar más de 48 horas allí. Les voy a dar unos datos finales, unos 3 datos finales que tienen que ver con un vínculo muy cercano al hacinamiento. No son la causa, el hacinamiento no es la causa, pero es un precipitante
de la violación del derecho a la salud. Para este año tuvimos hasta octubre 4.065 casos de detenidos y detenidas enfermos, de los cuales las enfermedades de la piel, sarna fundamentalmente, psoriasis, como dirían, de que se pegan, son enfermedades altamente contagiosas, apareció como una de la primera enfermedad, y es de una manera extraña, en el 2021 se ha empezado a ver una problemática de salud que hasta el 2020 era insignificante, nunca había entrado a los primeros 5 lugares, que es la gripe. Ahora, en segundo lugar tenemos la gripe, en tercer lugar la desnutrición, y les voy a decir por qué. La primera medida improvisada que tomaron en relación con los detenidos y las detenidas fue suspender las visitas. Las visitas significan casi en un 90% las mujeres de la familia que llevan la comida, que llevan los medicamentos, que llevan el cloro, que llevan las toallas sanitarias para las mujeres, porque nadie les entrega las toallas sanitarias para su periodo menstrual, las mascarillas, todo lo lleva la familia. Y al suspender las visitas de manera improvisada, a partir de la cuarentena de marzo de 2020, la desnutrición se desató, las enfermedades se desataron porque nadie podía llevar medicamentos. Las enfermedades respiratorias, que eran un problema, siguen siendo un problema, particularmente neumonía, ese tipo de problemas. Y la otra que se ser común y desaparecida, la pandemia de COVID-19. Extraño, ¿no? Gente encerrada con malas medidas de seguridad, a veces con una mascarilla 3, 4, 5 meses, porque no la pueden cambiar. Gente que no está vacunada, gente que no puede tener distancia social. Al revés, tienen negada la distancia social y los casos de COVID no son relevantes. Desaparece por primera vez la tuberculosis del primer lugar. No es que desaparece como enfermedad, sino del primer lugar. Solo se vacunaron 272 personas por COVID. Y como denuncian los presos, particularmente algunos en el estado Zulia, muchos de los detenidos liberados son llevados para que vayan a morir en sus casas. Es decir, no hay atención médica. Casi en 13 CDP tienen personal médico. Entonces, como ustedes verán, esto no va a garantizar nunca nada. Para las mujeres embarazadas son muy pocas, menos mal, porque no reciben ningún tipo de atención. Las mujeres, un calabozo tiene personal médico y puede atender a las mujeres embarazadas. El resto son atendidas por las jornadas de salud oficiales, muy pocas, por las ONG, la mayoría por las iglesias, y no tienen control prenatal. Solo la trasladan cuando van a dar a luz y realmente van a dar a luz sin saber en qué situación se encuentran. La mayoría de las mujeres que no están embarazadas tampoco reciben ningún tipo de atención especial en relación con las problemáticas de salud generadas
por la condición sexual, biológica. Es decir, por ejemplo, dolor de vientre, menstruación con mucha fuerza, nada de eso es atendido. Solo un 10% de los CDP dicen haberlas atendido. Sabemos, y aquí en Caracas ha habido casos de cáncer de mama, cáncer uterino, muertes por estas causas. Sabemos de casos en donde los famosos pranes, que son los jefes de las bandas que controlan muchos centros de detención preventiva, presionan a los guardias y los amenazan para que puedan llevar a una mujer a un centro de salud. Esto se dio en un caso de aborto. Aunque las mujeres no tienen por qué tener relaciones sexuales legalmente, no está permitido, pero bueno. Bueno, hay dos poblaciones que por problemas de seguridad dan muy poca información. La población LGBTI, esa es una población que prefiere callar porque su vida y su seguridad están en riesgo. Normalmente, la tarea que realizan cuando son evidentemente miembros de la población LGBTI, mujeres y hombres, en este caso, son tareas de limpieza, es decir, son dos mujeres, a limpiar, a cocinar, a pasar, o sea, se repite la misma historia. Las principales causas de muerte, hasta octubre hubo 118 fallecidos, el 77% de los fallecidos, lo cual es un dato de terror si sabemos toda la gente que salió este año de los centros de detención, murieron por tuberculosis, infarto, enfermedades respiratorias. Pero la tuberculosis deja de ser la primera enfermedad, pero sigue siendo la primera causa de muerte. Fugas y recapturas. La verdad, la causa de muerte por fugas es la recaptura. Siempre la misma excusa. Enfrentar y murieron en el enfrentamiento. Nadie demuestra si eso es verdad. Las riñas y los motines, básicamente durante el primer semestre fueron tantos que aún para octubre siguen apareciendo en altas posiciones. Disminuyeron mientras la expectativa de que los podía liberar la comisión presidencial. Y el abuso de funcionarios. El abuso de funcionarios se llama tortura, se llama crimen. Es decir, es lo mismo que les pasa a los presos políticos. Esto ya lo dije, la estoy Lo primero que quiero destacar es la negación de la condición humana, como diría Hannah Arendt, a las personas detenidas. Mientras esto no se resuelva, se respeten los derechos humanos de los detenidos, todo el que salga de ahí tiene una alta probabilidad de reincidencia, entre otras razones, por venganza. Segundo, al no existir políticas públicas coordinadas entre instituciones, entre ellas las universidades, porque la gente que se está formando en psicología, en sociología, en trabajo social, en derecho, debe tener contacto con la realidad de estas instituciones, y esto puede permitir que nuevamente se organicen políticas con una mayor capacidad de éxito, en donde vuelva a haber un sistema de seguimiento a los que son liberados, donde puedan haber
actividades de capacitación y educación que no sean bordar y coser para las mujeres y hacer sillitas de madera para los hombres, y los aportes de todas estas instituciones que de una u otra manera tendrían que participar puedan ser integrados con metas y objetivos claros. Hay mucho miedo reportado por nuestras propias fuentes por la vida de los internos. Lamentablemente no podemos identificar quién nos da esta información, pero la corrupción interna es muy alta. Los familiares de nuestros detenidos, que son gente de sectores populares, no tienen con qué pagar transporte, pagar alimentación, pagar medicamentos y además pagar vacunas, pero no las vacunas del COVID. Las vacunas en este léxico es cobro, y el cobro se hace en dólares. Así que este es una corrupción grave que se está dando no solamente con los planes, sino también con los guardias y custodios. Bueno, aquí llego. Creo que hablaba demasiado. Traté de resumir, pero se me hizo difícil. Bueno, esta es la frase de Mandela. Es de sentido común que un sistema legal, inmoral e injusto solo puede engendrar desprecio hacia sus normas y sus leyes. Esto significa que impunidad es estímulo. Muchas gracias. Gracias, Magali. Y gracias, Magali y Carlos Alberto, por esta extraordinaria presentación. Y a partir de este momento, por supuesto, está abierto el periodo de preguntas, ¿no? No tengo ninguna anotada en el chat, en consecuencia podemos optar porque quienes quieren hacer una pregunta hagan uso del señor de costumbre y levanten la mano. Carlos, también Así algún que está abierto el periodo de preguntas. O comentarios también, por supuesto, no solo preguntas, efectivamente. No, yo quería, Magali hizo una presentación extraordinaria como siempre y abarcó todo lo que es su trabajo y todo lo que ella investiga. Por eso es que dije desde el principio que para nosotros en Una Ventana en Libertad ella era una pieza fundamental. Pero a mí cuando hice mi exposición el retrato era otro de los grandes males de carcelarios, del sistema penitenciario en general, en cárceles y en centros de detención preventiva. Aproximadamente el 70%, repito, no tenemos cifras oficiales, así que son datos que uno más o menos maneja. El 70% de los presos de Venezuela no tienen una sentencia definitivamente firme. O sea que son, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, donde dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, todas estas personas son presuntamente inocentes. Y bueno, esto es un tema bien grave. Es la cifra más alta de toda la región, de todo el continente americano. No hay otros países que tengan una cifra de retardo procesal tan alta como la que tenemos en Venezuela. Solo quería aclarar eso que se me pasó en mi exposición. Gracias, Carlos Alberto. Hay una pregunta aquí de Carla Ávila.
¿Han encontrado en los CDP personas con discapacidad o trastornos mentales? Sería interesante saber lo que sucede con estas personas. Esa es una pregunta muy concreta. Bueno, Mira, bueno, no habla, Magali, di. tú, anda tú, bueno. Bueno, sí, el problema es que a la hora de presentar los datos, tenemos que resaltar lo más grave. Casi ningún centro de atención preventiva tiene áreas especiales para personas con discapacidad. Cuando hay una persona con discapacidad atendida, el apoyo se lo dan los mismos detenidos. Con trastornos mentales. Sí, hay uno que, por cierto, creo que en el Táchira, pero te digo que son casos como muy puntuales, porque hasta con la misma familia es difícil que nos des información. En el Táchira hay un caso que él se niega a salir, él está en su casa, de ahí no lo saca nadie, tiene años, pero son cuestiones muy excepcionales. Cuando hacemos trabajos especiales, en lo cual Carlos es más activo que yo, se miden cosas que en el monitoreo no se pueden hacer muy visibles, ¿no? Entonces entran datos de estos no presentes en el dato del monitoreo, pero sí hay personas con discapacidad y personas mayores de 65 años. Carlos, lo que tú querías comentar. Sí, no, mira, en el tema de las personas con trastornos mentales, sí las hay, sí las hay. Lo que pasa es que no cuenta ningún centro, ni cárceles, ni centros de detención preventiva, cuenta con espacios o con personal especializado que pueda evaluar si realmente esta persona sufre problemas mentales o no. Aparte de eso, aquí en Venezuela, o sea, teóricamente las personas con enfermedades mentales no deberían estar presas, tampoco en la calle. Deberían estar en lugares especiales del mismo sistema penitenciario donde se les brinde una atención especializada. Aquí lo único que yo recuerdo que haya existido y estaba yo comenzando a trabajar con el doctor Elio Gómez Grillo hace muchos años, era en el, en la Penitenciaría General de Venezuela, en la PGB, en el estado Guárico, había un hospital psiquiátrico que, bueno, yo creo que funcionó muy poco tiempo porque cuando yo lo conocí hace más de 30 años, no había, ya no habían reclusos con enfermedades mentales, había reclusos normales, pero se seguía llamando la zona del hospital psiquiátrico porque así era y tenía su nombre y todo, pero nunca ha habido acá atención a ese tipo de personas. Y ese que se llama Gali del estado Táchira, bueno, es el famoso Comegente, se me olvida el nombre en estos momentos, Dorian Vargas, creo, Dorángela Vargas, creo que es el nombre que, bueno, que está en un calabozo de Politáchira y que, bueno, como dice Magali, él no se quiere ir de ahí y tampoco tiene para dónde irse y esa es su casa. Tenemos una pregunta de Jesús López. ¿Qué sucede a nivel de la salud mental de los detenidos? Es decir, ya no se trata del caso anterior, sino de cómo la situación de la propia, el caso de estar en especial en las condiciones de hacinamiento y otros, afecta a la salud mental de los detenidos, esa es la pregunta exacta. Sí,
si la salud mental del venezolano está afectada en general en todo el país, entre unas razones por el encierro del COVID, por otros por la inseguridad, por otros por el hambre. Los detenidos y las detenidas también están afectados emocionalmente. Lo que pasa es que la salud mental de ellos está pospuesta. Muchos hacen crisis, pero nadie los lleva a un centro de salud. Es decir, un ataque y me pongo a gritar. A veces hay protestas que son protestas de gritos. Y a lo mejor unos detenidos se quedan pegados porque están liberando su angustia, porque están liberando su miedo. Ojo, desde el momento que se entra a un centro de detención preventiva, se siente miedo, porque es un problema de sobrevivencia. No hay personal para estos problemas. Creo que lo señalé. Solamente 13 CDP tienen asistencia de enfermería de los 200, 300 que se están viviendo. Esto significa que no hay nadie, como decía Carlos, que diga qué está pasándole a esta gente. Pero además de eso, hay mucha depresión. Hay mucha depresión. Ustedes, bueno, yo no quise poner fotos dramáticas, pero la foto del estado físico de la gente, de la desnutrición que existe. Las caras son caras de depresión o de rabia. Y nosotros vemos cómo cuando deciden hacer una protesta que ayude realmente a resolver el problema, cambia la dinámica personal. Eso lo vimos en el estado Zulia, lo menciono nuevamente. Cuando los presos de Cabimas decidieron, la hoy desaparecida CDP de Cabimas, decidieron salir a la calle a protestar y se llevaron por delante guardias a todo el mundo y salieron más de 100 de ellos a protestar en la calle y llevaban algunos en silla de ruedas, llevaban al otro guindando el hombro con la muleta. O sea, eso es una liberación de energía negativa. Y eso permite seguir adelante. Pero eso también es una situación de riesgo y eso también es una situación que fácilmente genera violencia. Y yo estoy convencida que muchas de las expresiones de violencia que se dan dentro de los CDP, más allá de las motivaciones personales del PRAN o los luceros, o como llaman a esta gente, tienen que ver con pérdida de control en las respuestas de la dinámica cotidiana. Pero no hay información posible. No la hay. No tenemos acceso a ninguna fuente, salvo cuando nuestra propia ONG hace jornadas de salud y de repente se encuentra con unos casos que se dan cuenta, por son médicos, pero normalmente eso no sucede. Si quieres decir algo, Carlos, yo. No, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos otro proyecto en una ventana de la libertad que lo estamos manejando con una organización aliada nuestra que se llama Proyecto 1113, que la componen un grupo de médicos infectólogos y hemos realizado ya 25 jornadas en centros de atención preventiva donde nos han permitido la entrada. Hemos atendido a más de 1.700 reclusos y bueno, donde se le da una atención integral a los reclusos, aparte que estos son médicos expertos. De hecho lo dirige el doctor Mario Comeña, que es el jefe
de infectología del Hospital Vargas y un médico con una gran experiencia en Venezuela. Y bueno, sí, aparecen muchísimas cosas. Ahí hemos detectado reclusos con VIH, bueno, con tuberculosis, una cantidad de cosas, y con la ventaja que, bueno, de que estos médicos le hacen seguimiento a los casos, y estos médicos llevan medicinas, y bueno, es una jornada bien completa, donde por primera vez nos han permitido a una ventana de libertad entrar a lugares donde hasta hace bien poco no nos dejaban entrar. O sea, hemos hecho jornadas en centros de detención preventiva de policías que están dirigidas por la oposición, pero también hemos hecho muchísimas jornadas en, en sedes de la Policía Nacional Bolivariana, del 6CPC, que antes eran espacios como que vedados para las organizaciones no gubernamentales. Pregunto si existe, no tengo registrada en el chat preguntas adicionales. Pregunto si alguno de los que están como participantes tiene algún comentario o alguna pregunta que quisiera hacer. Esta es la oportunidad para realizar. Bueno, no aparece ninguna solicitud de esta naturaleza. Yo no sé si Magali y Carlos quieren decir unas palabras finales para que cerremos entonces nuestra sesión. Bueno, Sí, bueno. yo solamente Dale. es que estoy entre demasiados Carlos. Yo lo único que quisiera decir es que ser la voz de los que no tienen voz es una tarea muy dura. Y que este trabajo que tratamos de hacer público, mucha gente no lo quiere escuchar porque es horrible. Y no nos queda otro recurso que seguir tratando de hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas que podamos. Aquí me han llegado varios mensajes preguntándome si va a quedar grabado. Tengo entendido que sí. En el 60 aniversario del CENDE. Y creo que solamente puedo decir que hay que seguir adelante porque el país está muy mal. Y los detenidos están peor. Y las detenidas, ni les digo. Muchísimas gracias. Carlos. Sí, bueno, no. Sí, bueno, dar las gracias al CENDE por la invitación, felicitarlos nuevamente por sus 60 años contribuyendo a construir un mejor país. Y bueno, como reflexión final, que mira, los presos tienen derechos y tienen que ser respetados, y tienen que ser atendidos. Yo creo que aquí hace falta una buena campaña de concientización a la ciudadanía en general bueno, de que los que están privados de libertad, es cierto que cometieron un error, pero bueno, hay que apoyarlos, y yo, y por eso creé y dirijo una ventana de la libertad desde hace muchos años. Yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo que a los presos hay que darles nuevas oportunidades, la segunda, la tercera y hasta la cuarta. Bueno, Magali, Carlos y todos los que asistieron a esta sesión, muchas gracias, porque realmente actividades de esta naturaleza, de esas que no son tan visibles, pero hay necesidad de hacerlas visibles, son importantes en el proceso de recuperación institucional del país. Y por supuesto, si estamos pensando en nuevos estilos de desarrollo, es imposible pensar que la defensa de los derechos humanos de todos, incluyendo los detenidos, forma parte de ese nuevo paradigma
que todos queremos. Muchas gracias y los invitamos a continuar la semana que viene. La semana que viene es la semana en la cual culmina este largo proceso de actividades que están en el marco de nuestros 60 años, y tenemos una sesión el día lunes con la ponencia de uno de nuestros investigadores del área de desarrollo económico de Sendes, que tiene que ver con la situación, el tema del petróleo en Venezuela, la situación de toda la dinámica en relación al petróleo en Venezuela, y que va a ser el día lunes. Y el día martes nuestra sesión de cierre con la conferencia magistral de nuestra apreciada investigadora y amiga Carlota Pérez. Así que los invitamos para que nos acompañen en la semana que viene a las dos actividades que siguen estando pendientes. Muchas gracias a todos y hasta luego.